conversaré con Mario Hidalgo, diputado, ex gobernador y actual candidato a la alcaldía del Partido de la Liberación Dominicana por el municipio de La Vega. Manténgase frente a su televisión, que en breve vamos a retornar con un diálogo que será de su agrado. Quiere decir, hombre grande, no te dejes influir de memes y disparate. Lo que pasa, pueblo mío, es que Gonzalo está talante, lo dice el país entero, que el penco es el presidente. Gonzalo no tiene culpa de gustarles a la gente. Gonzalo 2020, eso va a todo a votar PLD, porque el que está bueno no forza. Han formado todos los frentes, pero quien decide ser pueblo continúa una obra de gobierno que nos ha llenado a todos de crecimiento y progreso. Es un trabajador incansable, esa es la pura realidad. Todo morado en el 20, ese es el voto que va, papá. Lo que va bien no se cambia y ya está demostrado que votando en la casilla 1 el país se va a vestir de morado, y están tan desesperado que cada día que pasa se inventan una historia nueva, y el pueblo que no es tonto no se deja confundir y nunca le creen nada, porque aunque brinquen como los chivos es el penco que va a ganar. Y no hablo más. Gracias, Belarminio, por permitirme dirigirme a la amplia teleaudiencia que ustedes han logrado con este importante programa que viene a resaltar los jóvenes valores de nuestro país en el mundo de la política. Usted es uno de los líderes en cierta medida simbólico de La Vega, porque que tiene un largo ejercicio político. ¿Cuántos periodos tiene usted como diputado? Yo primero fui gobernador 6 años, del 2004 al 2010. En el 10 yo gané mi primer periodo, que fue un sexenio, 2010-2016, y en el 16 volví y me presenté como candidato a diputado, y también gané en ambas ocasiones. Llevo 10 años como legislador. ¿Cómo impactó a Mario Hidalgo el hecho de que el PLD en esta tierra natal de Juan Bosch perdiera la alcaldía en las elecciones del 2016? Un golpe traumático para nosotros como dirigentes políticos, porque realmente habíamos hecho un gran esfuerzo en el 2010 para lograr tener un alcalde PLDista, que no lo habíamos tenido desde el año 1990, cuando Euclides Sánchez salió electo síndico por La Vega, alcalde. Ya después tuvieron que transcurrir cerca de 20 y pico de años para poder volver nosotros a ganar la alcaldía de La Vega. Y el hecho de que hayamos perdido la alcaldía, pues obviamente en términos dirigenciales nos afectó como partido político, y yo no fui la excepción. Yo creo que todos lo sentimos, pero eso nos ha obligado a relanzarnos, a retomar la lucha para recuperar lo que nosotros entendemos que nos pertenece. Nos pertenece porque somos el partido de mayor simpatía en el municipio cabecera, y que lo que teníamos que hacer era articular una candidatura viable que nos permitiera retomar ese objetivo. Y en esa andamos. Esa es la motivación fundamental que nos mueve en esta ocasión en pos de la sindicatura de La Vega. ¿Pudiéramos decir, Mario, que en cierta medida ese hecho lo estimuló a usted a ser candidato a la alcaldía hoy? Sin lugar a duda. Te explico la cronología de cómo ha acontecido esto. Yo he sido el legislador más votado de la provincia de La Vega en ambas elecciones, en el 10 y en el 16. El día 26, 24 de junio, yo me inscribí el 26, yo fui llamado por el ministro de la Presidencia, José Ramón Peralta, y ese día yo me apersoné en el Palacio. Revisamos una serie de encuestas donde mostraban la valoración de los legisladores actuales de La Vega. En ese muestreo que él me presentó, eran varios muestreos,
yo encabezaba de nuevo las preferencias electorales como diputado y con un margen bastante amplio con respecto a la segunda persona que me seguía. O sea que yo tenía todas las posibilidades de reelegirme como diputado en esta ocasión, pero nosotros dejamos de lado eso, porque analizamos el escenario político del municipio cabecera de La Vega y él me motivó para que yo pensara esa posibilidad, pero lo dejaron a mi libre albedrío, producto de los números que yo tenía para repetir como diputado. Entonces finalmente decidí dejar de lado la diputación, la candidatura a diputado y lanzarme tras la alcaldía de La Vega. Yo sabiendo que es una tarea más difícil, que va a meritar un esfuerzo más intenso, pero tengo la motivación de lo que te planteaba anteriormente. Yo creo que el PLD en la cuna de Juan Bosch no puede ser derrotado dos veces, siendo el partido que mayor simpatía acumula entre los municipios veganos. Y bueno, me presenté en las primarias ahora, el 6 de octubre, y bueno, el resultado ya lo sabemos, yo gané la nominación a la alcaldía de La Vega. En las encuestas que hicimos en La Vega, se vio desde un principio que la posibilidad del PLD ganarle al PRM era contigo. Entonces cuando José Ramón te llama, José Ramón inclusive hizo un gran esfuerzo en el 2016 para retener esta alcaldía. Para eso fue doloroso para él. Él quiere corregir eso. Pero en todos los estudios salía que tú eras la opción que tenía el PLD para competir con el PRM en la alcaldía. Pero a ti, Mario, se te cataloga, tú tienes una imagen aquí en La Vega de ser una persona respetable, una persona que ha llevado la política con altruismo, con decencia, con mucha prudencia, porque tú has tenido mucho poder y tú nunca lo has utilizado para atropellar. Me gustaría que tú le hables a los televidentes de ese estilo tuyo como líder vegano, que en cierta medida hoy te lleva a ser el candidato del PLD a la alcaldía, pero que también te pone en una perspectiva de crecimiento en el futuro. Yo antes de entrar a la política hice mucha vida a nivel clubístico, a nivel gremial, di clases en la universidad muchos años. Yo fui el decano de la Facultad de Medicina de UCATESI, de la Universidad Católica Tecnológica del Cibao. Presidí 2 veces la Asociación de Baloncesto de La Vega. Creamos el Torneo de Baloncesto Superior de La Vega. Lo iniciamos en 1993. Algo que se ha convertido en un símbolo nuestro, porque La Vega se ha convertido en la capital del baloncesto de la República Dominicana. Es el torneo más prestigioso que tiene. En la misma carrera de medicina de UCATESI, que nosotros también luchamos por construirla, se ha convertido en una de las escuelas de medicina de más prestigio en el país. Una vez yo haber recorrido todo un trayecto al margen de la política, decido que para yo poder seguir ayudando personas, para yo poder seguir teniendo un radio mayor de acción, tenía que dar el paso ya hacia el mundo de la política. Y lo hago imbuido por los ideales de Don Juan. O sea, yo creo mucho en la inclusión social, en las reivindicaciones sociales. Yo soy médico de profesión. Los médicos estamos dotados, en su gran mayoría, de una gran dosis de sensibilidad humana. Yo digo que los médicos tenemos una gran virtud y que nos ayuda mucho en el mundo de la política, que sabemos escuchar. Estamos acostumbrados a escuchar problemas, los problemas no nos agobian y eso es un plus cuando tú decides ingresar a la política. Yo, con todo ya ese trayecto recorrido, no se me hizo muy difícil entonces empezar a trabajar ya directamente dentro de una organización política. Ha sido un trayecto largo, tedioso, pero creo que ha valido la pena, porque
fuimos una generación en el 96, la que fue capaz a la salida de Don Juan de asumir sus ideas y llevar al PLD al poder y mantenerlo en el poder. Yo me siento parte de eso, pero lo he hecho de una manera siempre apegado a los conceptos por los cuales yo ingresé a la política. Por eso el respeto. Yo no he ido a la política a buscar, yo he ido a aportar. Yo he pasado por la política y por eso todo el mundo... Tú viste que yo llegué ahora a esta entrevista y yo no ando con chofer. Yo nunca he usado placa oficial, yo nunca usé la placa de gobernador, yo nunca he usado la placa de diputado. A mí esas cosas no me llaman la atención. Yo creo que la política lo que te da es la oportunidad de servir, de ayudar gente en un campo amplio. Y también cuando tú te mantienes apegado a ciertos preceptos, tú evitas que otros hagan cosas incorrectas. Entonces, estamos viendo un caso muy particular. Tú logras influencia y logras prestigio social al margen de la política. Por eso a ti no te interesa ni la placa ni la escolta. Pero los que se meten a político en un 99% es buscando ese privilegio, de esa influencia. Creo que sí, que hay mucha gente que cambia su modus operandi cuando ingresa o cuando tiene poder en sus manos. Hay mucha gente que se afecta por eso. Yo creo que por eso todo el mundo tiene que tener un proceso para cuando llegue a una posición pública, eso no lo altere. Yo creo que muchos de los fracasos que hay en el mundo de la política es producto de eso, de que hay una alteración del ego de la persona y el ego termina dominando la razón y por eso se incurre en muchos razonamientos inadecuados o decisiones inadecuadas. Pero un liderazgo es una sumatoria de varios factores, o sea, lo familiar, lo social, lo profesional, lo económico, lo político y lo cultural. El hecho de ser médico, que eso te dio la base de una comunicación empática con sensibilidad social, pero a eso le suma el maestro. Al médico y al maestro le suma el deportista. A eso le suma el ejecutivo universitario. Y luego viene la gerencia del poder ejecutivo aquí como gobernador. Y a eso le suma 10 años como diputado. Y ahora viene la alcaldía. O sea, es una cadena de crecimiento, de una política enfocada en un servicio a la gente, pero que la gente, cuando uno pensaba que la gente no valoraba, ahora en las encuestas uno se da cuenta que sí, que la gente valora. Yo estoy plenamente convencido, Arminio, que sí la gente valora. Yo soy producto de la valoración de la gente y de que cuando voy a una posición pública también yo trato de no improvisar. Y eso no va a ser, por ejemplo, y no va a ser diferente cuando asumamos la alcaldía de La Vega a lo que ha acontecido previamente. Cuando yo llegué a la gobernación de La Vega, yo me acuerdo que en aquel entonces la situación de la provincia era una situación preocupante. Yo le planteé al presidente de entonces, en el año 2004, que La Vega necesitaba para poder derrumbarse por senderos de desarrollo, vías de comunicaciones óptimas, el municipio cabecera con sus demás municipios. Por ejemplo, aquí entonces subir a Constanza, no obstante la inmensa cantidad de riqueza que tiene ese municipio, eso era un suplicio, porque las vías de acceso eran vías intransitables. Lo mismo acontecía de La Vega a Jarabacoa, era una situación también calamitosa, donde ocurrían de manera permanente accidentes catastróficos. Y la comunicación de Constanza con Jarabacoa no existía prácticamente. Lo mismo que nuestra comunicación con el distrito municipal de Cutupú, de Río Verde. Y Jima también tenía problemas de comunicación. Entonces nosotros nos planteamos que lo primero que teníamos que hacer era viabilizar, optimizar, hacer un lobismo intenso para lograr que esas dificultades desaparecieran. Y lo logramos.
Logramos en esa gestión de gobernador que la carretera de Casavito se hiciera, que se hiciera la carretera que une la autopista Duarte con Constanza, la de Paso Bajito, que une Jarabacoa con Constanza, la de La Vega Moca, que nos une con el distrito municipal de Río Verde y con el Santo Cerro. Y lo hicimos también una restauración importante de la carretera que une La Vega con Lima. Eso nos permitió reinsertarnos en un esquema de desarrollo. Pero no nos quedamos ahí, ya La Vega tenía otra connotación a partir de esas gestiones, del lobismo intenso que nosotros llevamos a cabo durante ese periodo. Logramos que el Hospital Juan Bosch tuviera una selección del personal adecuado. Nos empleamos a fondo con una estructura de trabajo ahí que nos permitió que ese hospital, que el personal que se seleccionó fuera un personal al margen de la política, sino que fuera sobre la base de la competencia del individuo. Eso nos permitió también tener un centro de salud de prestigio nacional, lo cual se ha mantenido hasta el día de hoy. Yo creo que fueron en el deporte también, por ejemplo, propiciamos la restauración del Palacio de los Deportes Fernando Teruel. Nosotros no nos sentábamos en asientos, nos sentábamos en escalones. Restauramos lo que era el espacio donde nosotros teníamos la posibilidad de divertirnos durante el torneo de baloncesto superior. O sea que fue una gobernación con un plan claro y definido. Vamos a ir, Mario, a una pausa para luego retornar con ese enfoque del proceso de desarrollo que ha logrado La Vega en las últimas décadas y en el cual tú has sido un protagonista importante. Converso con Mario Hidalgo, candidato a la alcaldía PLD Municipio La Vega. Vamos a una pausa y retornamos en breve. Quiere decir, hombre grande, no te dejes influir de memes y disparate. Lo que pasa, pueblo mío, es que Gonzalo Estalante lo dice el país entero, que el penco es el presidente. Gonzalo no tiene culpa de gustarles a la gente. Gonzalo 2020, eso va a todo a votar PLD, porque el que está bueno no forza. Han formado todos los frentes, pero quien decide ser pueblo continúa una obra de gobierno que nos ha llenado a todos de crecimiento y progreso. Es un trabajador incansable, es la pura realidad, todo morado en el 20, ese es el voto que va, papá. Lo que va bien no se cambia y ya está demostrado que votando en la casilla 1 el país se va a vestir de morado, y están tan desesperados que cada día que pasa se inventan una historia nueva, y el pueblo que no es tonto no se deja confundir y nunca le creen nada, porque aunque brinquen como los chivos es el penco que va a ganar. Y no hablo más. En este programa especial que grabamos desde el municipio de La Vega, vamos a seguir conversando con Mario Hidalgo, ex gobernador, actualmente diputado y candidato a la alcaldía del PLD para las elecciones del 2020. Mario, tú has sido un protagonista importante en lo que ha sido el desarrollo de La Vega en las últimas décadas. ¿Qué han hecho por La Vega los gobiernos del PLD? Todo. Sin lugar a dudas. Mira, aparte del desarrollo vial que te mencioné, la carretera de Casavito, la carretera de Paso Bajito que une Jarabacoa con Constanza, la carretera de Jarabacoa que une La Vega con Jarabacoa, el municipio cabecera, toda la red vial de la ciudad, de la provincia entera, se ha hecho durante los periodos de gobierno del Partido de la Liberación Dominicana. Y hemos culminado con la obra más importante desde la formación de la provincia de La Vega, que es la obra de Rillito. En la historia nuestra como ciudad no había habido una inversión tan importante en el orden social, en el orden de salubridad, en el orden medioambiental. Lo que el gobierno de Danilo Medina ha hecho con la obra del Rillito es de repercusiones inimaginables para una serie de ejes determinantes para nuestra provincia. Como te mencioné, ejes como medioambientales, de salubridad, de
contradicción. ¿Por qué? En el año 1948, si más bien no me equivoco, Trujillo desvió el río Camus. El río Camus en la década de los 40 pasaba por el centro de la ciudad de La Vega. Él hizo un dragado y construyó el actual cauce del río Camus. Pero ¿qué pasa? Que ese antiguo cauce se convirtió en un centro de viviendas, de personas que migraban del campo a la ciudad, convirtiéndose en unos guetos de gente, de personas que vivían en niveles de pobreza. Con el paso de los años, todo lo que es el margen, el antiguo margen del río Camus, se convirtió en asiento de miles de casas de ciudadanos que vivían en condiciones realmente deplorables. Algo que nosotros no habíamos logrado superar. La ciudad, el casco urbano de la ciudad estaba dividido en dos partes, con esa marca indeleble en el centro de la ciudad. Nadie había asumido la responsabilidad de eliminar la existencia de ese nicho de pobreza vergonzoso para todos nosotros los veganos que existía ahí. El presidente Danilo Medina y el ministro de la presidencia, José Ramón Peralta, decidieron asumir un proyecto de inclusión social donde ese antiguo cauce se iba a encajonar y sobre ese cauce se iba a hacer una gran avenida. Todas las familias se le iba a dignificar la vivienda, se le construyeron apartamentos y lo que era antes un símbolo de retroceso, de pobreza, se ha convertido hoy en un orgullo de lo que es la eliminación de la pobreza, de la inclusión social, porque no solamente logró eliminar el foco de contaminación, el foco de insalubridad que había ahí, sino que logró insertar a miles de ciudadanos en el sendero del progreso. Se le dotó de nuevas viviendas, se le construyeron planteles escolares a todos los jóvenes que viven en los alrededores donde se hicieron los apartamentos, donde serían reubicados, se hicieron espacios deportivos, en fin, no hubo un detalle que no se tomara en cuenta. Yo creo que eso ha venido a redondear una hermosa ciudad que ahora nos toca a nosotros seguir empujándola hacia adelante por senderos de desarrollo. Pero yo te puedo afirmar de manera categórica que los gobiernos del PLD para nosotros los municipios de La Vega han sido sinónimos de desarrollo, de avance en estos últimos 20 años. Aquí donde nosotros estamos es una réplica de cualquier comunidad del área rural de La Vega. Aquí el 80-90% de las vías de comunicación de nuestra ciudad están asfaltadas, tenemos circuitos de 24 horas en la mayoría de las comunidades rurales, buenas luminarias en los caminos rurales, una gran cantidad de nuestras comunidades rurales tienen transporte donado por la Secretaría Administrativa de la Presidencia que le permite a los estudiantes cuando terminan el bachillerato ir a las universidades que están en el municipio cabecera. Yo creo que han sido pocos los detalles en los cuales los gobiernos nuestros no han incidido de manera importante en que hoy La Vega sea una de las ciudades que mayores niveles de crecimiento puede exhibir en la República Dominicana. ¿Y en qué medida, Mario, las visitas sorpresa han estimulado incremento de la producción aquí en La Vega? En las visitas sorpresa han repercutido de manera positiva. Lo mismo que ha pasado en el resto del país ha pasado en La Vega. El presidente Danilo Medina oye lo que yo pienso, Belarmino, de la visita sorpresa. Si el presidente Danilo Medina no hubiese hecho las visitas sorpresa que ha hecho en este país, en los próximos años
no era un rito, no era una barquita, no era ¿cómo se llama el asentamiento que está en Boca de Cachón? Eran uno en cada provincia que iba a tener que hacerse, porque las oleadas de migraciones campesinas hacia las ciudades, hacia los cascos urbanos, hubiese sido indetenible. Esas políticas que el presidente Medina ha llevado a cabo de visitas a los lugares más recónditos del país, dándole la posibilidad a los sectores rurales de poderse insertar por senderos de desarrollo, ha permitido que esa emigración hacia los cascos urbanos haya disminuido considerablemente, porque le ha permitido a la gente rural tener la posibilidad de producir, de mantenerse en el campo, de no abandonar su hábitat natural. Y eso ha tenido una repercusión sumamente positiva en lo que es el crecimiento de lo que es la producción agrícola. Yo soy un productor agropecuario y te puedo decir que lo que ha acontecido en estos últimos años en el campo dominicano, yo nací en el campo, me crié en el campo, uno de gente de padres productores agrícolas, y lo que ha acontecido en el campo en los últimos años, el gobierno de Danilo Medina, fundamentalmente, ha sido realmente maravilloso, empezando por el Banco Agrícola, por los niveles de tasa de interés que ha mantenido para los sectores agropecuarios, porque no solamente se ha incidido sobre la base de las visitas sorpresa, que son visitas dirigidas, la política agraria ha sido más amplia y la posibilidad, la cantidad de recursos que el presidente Medina le ha dotado al Banco Agrícola ha permitido que los sectores agropecuarios del país sean sectores pujantes, que nos permiten hoy en día decir que el 90% de lo que se come el pueblo dominicano se produce aquí. Aquí la tasa de interés en el Banco Agrícola son un 8% y en algunos casos hasta un 6%, que son tasas sumamente manejables, y eso nos ha permitido realmente que el sector rural se mantenga dinámico, pujante y con una disminución de la migración hacia los cascos urbanos importante, lo que evita que tengamos luego que hacer grandes inversiones como estas que te he mencionado, porque ahí se van formando esos grandes guetos de miseria en las periferias de las grandes ciudades. Mario, y haber nacido en el campo, o sea, ¿es una ventaja o una desventaja para triunfar en política? 100%, yo creo que... Es una ventaja. Sí, sí. ¿Y por qué? Bueno, porque yo creo que primero nosotros, la gente de rurales, que tenemos un origen rural, hay una serie de valores que son muy acentuados en nosotros. Por ejemplo, nosotros le damos valor a la palabra empeñada. Es algo que yo creo que nos distingue, porque a mí, por ejemplo, me preocupa mucho quedar mal. Yo trato de cumplir cuando me comprometo con la gente, y creo que eso lo aprendí con mis abuelos, con mis padres en el campo, que eran gente de una resiedumbre moral a toda prueba, y le daban tanto valor a eso que lo transmitieron a su descendencia. Y lo que veo lo que veía, por ejemplo, con amigos que después fui conociendo en el transcurso de mi vida en la ciudad, creo que esos valores no se cultivaban tanto en los citadinos como en los rurales. Y también yo creo que la sensibilidad, el contacto con la realidad de la nación dominicana es mucho mayor en las personas que tienen un origen rural que los que son citadinos meramente. O sea, yo creo que son muchas cosas las ventajas que tiene el tener un origen rural con respecto a los que son ciudadanos que solo han su vida transcurrido en la ciudad. Yo creo que nosotros podemos tener un espectro mucho más claro de la realidad de la composición social del pueblo dominicano. O sea, ¿tú piensas que el venir del campo nos hace más humildes, más sensibles, más sencillos, y en cierta medida nos arroja herramientas para ser más empáticos y entender más y mejor a la gente? Estoy totalmente seguro que es así, Belarminio. Yo sé, cuando yo voy a la capital 4 veces a la semana,
Hay veces que me quedo a dormir, pero regularmente yo viajo, voy y vengo. Y cuando yo le paso a un camión de plátano en la autopista Duarte, por el lado, yo sé el sacrificio que va encima de ese camión. Yo sé lo que hay que luchar. Yo no creo que haya un dinero más honrado en la vida que el que se gana en la agricultura. Yo cuando veo los camiones de cerdo que van para la capital, yo pienso no en el camión de cerdo, sino en el trabajo que hay que hacer para poder llevar un marranito desde que nace, no desde que se insemina la celda, hasta cuando la celda, hasta que el marrano tiene 100 kilos. Lo mismo cuando veo los camiones de ganado, yo sé lo que le cuesta a un productor nacional, por ejemplo, producir una vaca lechera. Y yo creo que el que no nació en el campo, el que no tiene contacto con eso, no tiene la posibilidad de valorar los esfuerzos que hace la gente para podernos permitir día a día comer en las ciudades. Ya uno que tuvo la oportunidad de estudiar, entonces tiene las dos cosas. Uno puede combinar todas esas vivencias que tuvo durante la niñez, durante la adolescencia en el campo, y luego ya los conocimientos que puede uno adquirir en las ciudades a través de las universidades y del ejercicio de las profesiones. Cuando tú combinas esas dos cosas, yo creo que eso te hace un ciudadano mucho más completo, más empático, como tú dices, con los demás. Y más aún que se ha comprobado que el cerebro y la personalidad se construyen hasta los 18 años. Si tú hasta los 18 años tienes 12, 14, 16 años conviviendo en un ambiente rural, ya cuando tú vas a la ciudad, ya tú vas definido. Entonces, cuando uno estudia un liderazgo, lo primero que hay que ir es al origen del liderazgo, porque nuestro origen nos marca y traza pautas para nuestra conducta, para nuestro comportamiento. Entonces, a veces no entendemos por qué una persona es como es. Y eso es muy importante en la política, puesto que podemos esperar de alguien algo que no puede dar. Entonces, esa empatía tuya tiene que ver, además de la profesión de médico, con el docente, con el ejecutivo universitario, tiene que ver con un origen campesino. Un proceso de socialización construido en la niñez, marcada por un pliego de valores heredados de padres y abuelos. ¿Qué tú crees que nosotros, el liderazgo político, debe hacer para construir un mejor mundo, mejores familias? Déjame decirte algo que creo que no podemos dejar de lado, que para mí fue determinante en mi vida y que hoy en día le agradezco enormemente. Fue mi paso por el deporte. ¿Cómo llego yo al deporte? Yo, producto de criarme aquí, donde estamos, porque mi casa materna, mi papá era un inmigrante, está a unos 200 metros de aquí. Y yo me pasaba todo el tiempo en el campo. Cuando tenía 12 años, yo estudiaba en la ciudad. Yo iba del campo a la ciudad a estudiar a la escuela, al colegio en la ciudad. Y un día yo andaba en una chancleta y me pasaron una pelota de basquetbol. Yo soy un hombre alto, yo mido 6 pies 3 pulgadas. Yo era un niño criado en el campo, aquí en ese río que está ahí. Era un niño bien grandecito, diría yo. Y me pasaron una pelota, una persona que yo todavía le tengo un gran aprecio y lo quiero muchísimo. Se llama Antonio Evangelista. Y me pasa la pelota, la tiro en el aro y él me mira y me dice, este muchacho debe salir buen basquetbolista. Y me tiró otra vez la pelota y me invitó a jugar baloncesto. Me gustó el baloncesto. Mi papá me regaló una pelota y entonces empecé a driblear. Y al año siguiente me convierto en el minibásquet del año de la provincia de La Vega. En un torneo interclubes que hacen, me convierto en el minibásquet del año. Ahí ya entonces conozco a Fernando Teruel. Y ya Fernando Teruel termina de pulir ciertas habilidades que yo tenía. Pero a nosotros en La Vega, esos dirigentes emblemáticos, como Teruel, Antonio Evangelista y otros más, nos inculcaron tantas cosas importantes
que me han servido de tanto en la vida, que por eso no quería dejarlo de decir. Ahí aprendí a competir, a nunca rendirme, a saber que nosotros en La Vega nos imbuían de que siempre podíamos ganar, de que no importa las circunstancias y el poderío que tenía el equipo a enfrentar, nosotros teníamos la potencia, la posibilidad de ganar. Y todavía hoy recuerdo las noches difíciles estudiando medicina con exámenes duros, que siempre muchas de las cosas que ellos nos decían cuando estaban entrenando, cuando estamos entrenando para torneos importantes, para competencias internacionales, porque después fui preselección nacional de la República, tuve unas eliminatorias centroamericanas aquí, pero todo eso yo lo asumí, lo llevé a mi vida personal. Cuando ya tenía cosas, que tenía situaciones difíciles, complicadas, recordaba todas esas enseñanzas que aprendí en las canchas, y todavía hoy en el mundo de la política también la llevo conmigo. En el próximo set vamos a seguir enfocado en esa parte de tu experiencia como deportista, pero también queremos escuchar lo que va a ser tu propuesta de gobierno municipal para el periodo 2024. Estoy conversando con Mario Hidalgo, candidato a la alcaldía PLD Municipio La Vega. Vamos a una pausa y en breve retornamos. Quiere decir, hombre grande, no te dejes influir de memes y disparate. Lo que pasa, pueblo mío, es que Gonzalo Estalante lo dice el país entero, que el penco es el presidente. Gonzalo no tiene culpa de gustarles a la gente. Gonzalo 2020, eso va a todo votar PLD, porque el que está bueno no forza. Han formado todos los frentes, pero quien decide ser pueblo continúa una obra de gobierno que nos ha llenado a todo de crecimiento y progreso. Es un trabajador incansable, es la pura realidad, todo morado en el 20, ese es el voto que va, papá. Lo que va bien no se cambia y ya está demostrado que votando en la casilla 1 el país se va a vestir de morado, y están tan desesperado que cada día que pasa se inventan una historia nueva, y el pueblo que no es tonto no se deja confundir y nunca le creen nada, porque aunque brinquen como los chivos es el penco que va a ganar. Y no hablo más. Conversando con don Mario Hidalgo, candidato a la alcaldía del PLD. Mario, nos gustaría saber, a grosso modo, ¿cuáles van a ser las prioridades de usted como alcalde de La Vega? Bueno, nosotros estamos desarrollando un decálogo para nosotros enrumbar la provincia por senderos de desarrollo. Un decálogo que tiene que ver con diferentes ejes temáticos que nosotros consideramos sumamente importantes en una ciudad para poderla insertar en el mundo actual. Por ejemplo, el transporte, punto número 1. Nosotros estamos viviendo en una ciudad caótica en términos de transporte, sin la posibilidad de tener los ciudadanos un transporte digno. Usted tiene que entender que el municipio cabecera de La Vega es el tercer municipio más grande del país. Obviamente, cuando usted engloba el Distrito Nacional, la provincia de Santo Domingo, como una sola demarcación geopolítica, porque es un solo núcleo urbano. Yo sé que Santo Domingo Este, Santo Domingo Norte, el Distrito Nacional son municipios que tienen mayor dimensión que el nuestro, pero cuando usted engloba todo como uno, Santiago en segundo, el municipio cabecera de La Vega es el tercer municipio más grande del país. Eso nos obliga a brindarle la posibilidad a la gente de tener un sistema de transporte digno, un sistema de transporte actualizado, donde la gente pueda tener un sistema de autobuses, donde pueda tener una parada, por ejemplo, en La Sirena, valga la redundancia, en la entrada de la universidad, que pase por los hospitales más importantes, que la gente se pueda manejar con dignidad. A veces nosotros vemos una mujer en un motoconcho con un niño de 1 año y otro niño de 2 años entre el motoconchista y ella. Y decimos, qué loca esa mujer con esos 2 niños. Oye, pero ¿qué nosotros le ofrecemos? ¿Cuál es la posibilidad tiene esa mujer de trasladarse, ya sea a una estancia infantil, o ya sea a un hospital, o ya sea a un centro educativo? Nosotros tenemos que trabajar intensamente. Además, hay otro detalle. Nosotros somos la tercera ciudad con mayor índice de accidentes de motor en la República Dominicana. Y creo que mucho de eso está influenciado porque el sistema de transporte de nosotros resulta inadecuado
y hemos dejado proliferar un medio de transporte que se empieza a convertir en un problema. Y tenemos que ir tratando de actualizar las cosas y permitirle a la gente tener un transporte digno. Hay un aspecto que nosotros vamos a tocar de manera importante, y te lo decía porque yo lo considero fundamental en la formación de un individuo, es el deporte. Nosotros tenemos que establecer políticas deportivas claras, que sean sustentadas por el gobierno local, al margen del gobierno nacional, de lo que también propicia el gobierno nacional. Te voy a poner un ejemplo. ¿Por qué eso? Por ejemplo, Monteplata, en la persona de Charlie Mariotti, que tiene un gran mérito, ha logrado establecer un programa deportivo en esa provincia, pero fundamentalmente en su distrito municipal, su municipio, que ha parido, que le ha permitido, aún siendo una de las ciudades más pobres, pero con unas políticas deportivas claras y definidas, propiciadas por él, han logrado producir grandes atletas que hoy nos llenan de orgullo a todos nosotros, como Luglin Santos, su hermano Wander Santos, esta niña Soriano, que es la judoka, los hermanos Pie, Luisito Pie, y así una playa de atletas que han sido producto de una política deportiva clara y definida, pero de carácter localista. Yo creo en ese tipo de cosas, yo creo en que nosotros tenemos que propiciar la posibilidad de que la juventud, desde tempranas, desde lo más temprano en la vida de los ciudadanos, tenga la posibilidad de accesar a políticas deportivas claras y definidas. Y nosotros la vamos a propiciar y vamos a invertir en esa dirección. La Vega es olímpica, pero yo no recuerdo los últimos atletas, cuna de grandes atletas, de Popo Vera, de Juan Núñez, de Andrés Hernández, de un sinnúmero de atletas, de Pollito Ortega, que no han llenado de gloria, pero la producción de atletas en las últimas décadas ha ido mermando, y yo creo que es porque hemos ido dejando de lado la posibilidad de que muchos jóvenes con actitudes, con potencialidades, puedan canalizar esas potencialidades. Hay un aspecto que nosotros también vamos a trabajar intensamente, que es la cultura. Yo creo que lo que unifica un grupo humano es su cultura. Nosotros tenemos que trabajar en esa dirección, potencializar los valores que nosotros tenemos y hacer a estas nuevas generaciones partícipes de esos valores y que se sientan orgullosos de lo que somos, de lo que tenemos, de lo que podemos ser. Por ejemplo, somos cultos, somos la ciudad culta, pero no sé que ni siquiera tenemos un conservatorio de música. Nosotros ni siquiera tenemos un taller donde los artesanos de La Vega, que son grandes artesanos, que propician cada año el evento cultural más poderoso de la República Dominicana, que es el Carnaval de La Vega, donde ellos muestran sus grandes habilidades artesanales, porque las caretas que hacen esos artesanos son realmente verdaderas obras de arte. Pero nosotros no hemos logrado ni siquiera comercializar ese aspecto cultural tan importante de nuestra provincia al margen del mes de febrero. Si un ciudadano X llega a La Vega hoy, no tiene un lugar, un espacio donde poder, hemos hecho un museo, pero no me refiero a eso, donde adquirir, como tú lo haces en otros países cuando viajas, lo que son los elementos culturales que identifican esa nación o ese lugar X donde tú vas. Yo creo que nosotros tenemos que trabajar en esa dirección, en darle la posibilidad a los jóvenes de también desarrollar lo que son sus posibilidades en el ámbito de la cultura, que hoy en día no tenemos esas posibilidades. Nosotros ni siquiera una escuela de bellas artes tenemos en La Vega. Y vuelvo y te digo, y somos cultos. ¿Y tú piensas que haciendo una sincronización de esa visión de cultura, se puede incrementar el atractivo turístico de La Vega para el turismo interno? Es que nos tenemos que mover en esa dirección. Mira, yo acabo de venir de Moscú. Te voy a poner un ejemplo.
Las ciudades, aquí tenemos un concepto distorsionado de lo que atrae a la gente. Si bien es cierto que las playas, el turismo de playa atrae mucha gente, también es importante saber que la cultura también atrae la historia a mucha gente. Tú vas a Moscú, por ejemplo, y te llevan a un busto de Dostoyevsky. Y ahí el guía que te está conduciendo te habla de Dostoyevsky. Pero te habla a ti, por ejemplo, nosotros, turistas del Caribe, pero le habla a turistas de Asia, de todas partes. Después te llevan a un busto de Carlos Marx y te hablan de Carlos Marx. Después te llevan a un busto de Stalin y te hablan de Stalin. Pero lo mismo ocurre en la ciudad más visitada del mundo, que es París. París no tiene playa y recibe 90 millones de ciudadanos al año. Roma no tiene playa y recibe una cantidad cerca de 70 millones de ciudadanos al año. Entonces, ¿a dónde quiero llegar? La ciudad de La Vega es una ciudad de primicias. Por ejemplo, nosotros tenemos los vestigios de los que fueron la Vega Vieja, el asentamiento que en la colonia hicieron los españoles en La Vega, que fue destruido por un terremoto y de lo que solo queda la fortaleza vieja que está en Pueblo Viejo. Pero ahí están los vestigios de lo que fue un monasterio donde se bautizó el primer indio de América. La Vega tuvo el primer obispado del Nuevo Mundo con Pedro Beza. La Vega, por ejemplo, que son cosas, por ejemplo, yo me reuní con la Agencia de Cooperación Española, que ellos tienen la posibilidad de hacer una restauración, un símil de lo que era ese monasterio y de lo que eran unas panaderías de horno que habían ahí alrededor de ese monasterio. Yo creo que nosotros tenemos que recuperar todo eso. Yo creo que, por ejemplo, nosotros debemos tener, por ejemplo, la plaza, una de nuestras principales plazas, un centro del político más importante que ha tenido la República Dominicana, el más prolífico historiador, cuentista, ensayista que ha tenido América Latina, que es Juan Bosch. Nosotros no tenemos ni siquiera un busto en el centro de nuestros parques para que las generaciones que vienen conozcan quién fue Juan Bosch. Pero te voy a poner otro ejemplo. Por ejemplo, nosotros no tenemos ni siquiera un busto de Duarte. Por ejemplo, tú vas estoy como Cuba ahora, una imagen de Pedro el Grande, que tú lo ves en un caballo inmenso, y ahí te hablan de Pedro el Grande, te dan de Pedro el Grande toda su historia. Porque los héroes históricos deben ser productos del turismo. Ahí te voy, eso lo promocionan y sobre esa base construyen una ruta que genera grandes recursos con la exposición de lo que son sus grandes hombres. Pero es evidente que tú tienes una visión para una Vega más allá de lo que está hoy. Pero 100%. Por ejemplo, yo te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, Duarte hizo una visita a La Vega que fue determinante en su periplo tratando de propiciar ganar adeptos en pos de la independencia de la República Dominicana. Esa visita fue una visita fundamental, importante, para La Vega y para el resto del país. Pero nosotros no tenemos, por ejemplo, qué bueno fuera, por ejemplo, lo hizo a caballo, fue a caballo, se alojó en la casa de las señoritas Villas, que fueron las que hicieron la primera bandera que se izó en el Cibao, en el Parque Duarte de La Vega, después de la independencia. Qué bueno fuera que nosotros tuviéramos un busto de Duarte en un caballo y que nosotros, porque cuando yo veo, cuando salgo de viaje, que al lado mío también tú ves los niños, los adolescentes de esos países y la misma información que están recibiendo nosotros, que somos visitantes, la están recibiendo también esos jóvenes que están en formación en sus respectivos países. Entonces tú entiendes que no hay una información sobre La Vega para los dominicanos y para el mundo. No la hay. Nosotros tenemos que trabajar en construir esa posibilidad. Y yo estoy seguro que, y te lo digo, te voy a decir por qué yo creo que tenemos que trabajar en esa dirección. En un trabajo que estuvimos haciendo en la capital, un grupo de amigos, la persona que estaba orientándonos nos pidió que le mencionaran una razón por la que un ciudadano de cualquier parte del país
quisiese trasladarse a La Vega, que no fuera en el mes de febrero. Una razón, y no encontramos. Entonces nosotros tenemos que crear esas posibilidades de que la gente quiera ir a La Vega. Yo creo que nosotros tenemos tantas cosas que podemos resaltar, que pueden ser atractivas para el ciudadano, no solamente no del vegano, sino para el resto del país y del resto del mundo. Pero tenemos que trabajar en esa dirección. Es un aspecto que yo me voy a encargar de trabajar y ya tenemos un plan claro y definido de cómo lo vamos a lograr y las movilizaciones que tenemos que hacer para poder orquestar eso, todas posibles, todas realizables. Nosotros tenemos que trabajar, hay un aspecto que vamos a trabajar intensamente, que es el reordenamiento vial del flujo vehicular en todo lo que es el municipio, pero fundamentalmente en el polígono central, con lo que es la recuperación de todo lo que es el centro histórico de la ciudad, que tiene una riqueza arquitectónica incuestionable, poco valorada por la arrabalización que tiene todo el polígono central de la ciudad. Eso lo vamos a recuperar totalmente y tú lo vas a ver Dios delante. Ya, Mario, al cierre de la entrevista, me gustaría saber tu percepción sobre lo que va a pasar aquí en La Vega, porque el alcalde del PLD se ha ido dentro de los seguidores de Leonel Fernández. ¿Tú no temes a que ellos puedan dividir el PLD aquí y que eso ponga en riesgo tu elección como alcalde? Mira, yo siento cada vez que voy a un proceso electoral que mucha gente, yo siempre siento que remo contra la corriente, que nada me ha sido fácil, que todo ha sido bajo lucha. Y cuando gano, la gente se pregunta, ¿y cómo es que gana? Y yo pienso que y se lo digo a mis compañeros, yo tengo un pequeño grupo que es el que trabaja a mi alrededor, que no somos muchos, somos 5 o 6 personas, que para tú lograr victoria tú tienes que tener un claro conocimiento de la realidad, de la composición del electorado, en términos de edades, en términos económicos, en una serie de aspectos que son determinantes a la hora de tú trabajar el elector. Yo creo que empezamos la entrevista, tú y yo tratamos hace un rato, que el porcentaje más importante del electorado actual es el millennials. El millennial es un ciudadano que no tiene mucho apego a las cosas, que los conceptos ideológicos no son la base fundamental de su accionar, que responde más bien a las posibilidades de si las políticas que se van a aplicar van a repercutir de manera positiva en su condición de vida o no, y si lo que tú le planteas es viable o no. Yo creo que esa es la base, y sobre esa base nosotros articulamos nuestra campaña, sobre la base de la posibilidad de potencializar las posibilidades del cambio de vida en esa persona, al margen de otras cosas. Al final siempre nos va bien, porque yo creo que eso es lo importante, y así va a ser ahora. Estoy seguro que ganaremos. Bueno, me gusta ese optimismo de Mario Hidalgo. Hemos llegado al final de esta entrevista y pronto vamos a estar aquí en La Vega, porque está en nuestra agenda ser uno de los asesores de esta candidatura para que salga con buen éxito en mayo del año próximo.